Buenas noches, ¿cómo están? Abre tu Biblia en Josué capítulo 7 y vamos a comenzar orando, ¿les parece? Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por la oportunidad que nos das de venir a este salón. Gracias por tu fidelidad y porque nos permites estar, Señor, incluso cómodos, sabiendo que no somos merecedores ni siquiera de la comodidad, Padre, que tú nos presentas. Gracias por la libertad que nos das de poder reunirnos. Gracias por los dueños del Salón del Valle. Gracias porque nos has dado gracia ya por varios años delante de ellos y podemos estar aquí el día de hoy, Padre. Yo te ruego que tú bendigas a sus familias y que en este tiempo que estamos aquí podamos escuchar de tu voz y ser transformados para poder darte gloria y poder caminar y vivir de acuerdo a la dignidad con la que hemos sido llamados, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo, rogándote que tú te glorifiques en nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Josué capítulo 7. La semana pasada vimos, estamos en esta etapa en la que después de un gran éxito, una gran victoria frente a Jericó, después de haber el pueblo de Israel ganado esa, vamos a llamarle batalla, aunque realmente sería un poco exagerado decirle batalla, pues los pasaron por encima a los de Jericó. Dios hizo todo, Dios los entregó en manos del pueblo de Israel y ellos nada más entraron y recogieron el botín y lo pusieron en manos del Señor. Y hay una gran victoria en Jericó. Y después de eso, vimos la semana pasada que Josué dice, pues la siguiente ciudad, vamos contra Jai. Y Josué no sabía que había un problema en el pueblo, en medio del pueblo. Había pecado. Dios había dicho que todo lo que, el botín, todo lo que las cosas de valor fuesen puestas para el Señor, porque son las primicias, es la primera conquista en la tierra prometida, y eso era para el Señor. No debían tomarla, nadie del pueblo. De hecho, Dios lo dijo, ese es anatema, eso es apartado para destrucción, para presentarlo como una ofrenda al Señor. Pero vimos que hubo un problema. Acán había tomado parte del anatema y Dios lo sabía, y por culpa de ese pecado el pueblo cayó derrotado en la batalla contra Jai. Para poder entender un poquito y entrar en contexto, permíteme leer Josué capítulo 7 desde el principio. Y la semana pasada nos enfocamos en el pecado de Josué, en su confianza en la carne, su confianza en sus éxitos pasados, su confianza en todo esto. Y el día de hoy sí quisiera que viéramos el pecado de Acán. Pero para entrar, ahora sí que en calor, vamos a leerlo desde el principio. Si me acompañan, dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación, esto es una traición o una infidelidad en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después, Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Avén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son muy pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de Jai, y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos? ¿Para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré, ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué, y esto es importante porque es cuando Dios empieza
Dios le responde a Josué y lo encamina y le explica qué es lo que está mal y le dice qué es lo que tiene que hacer para corregirlo. Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana. Porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, y esta es la instrucción que Dios le da. Le dice, dile al pueblo, santifíquense para mañana. Esta es la instrucción, lo que Josué tiene que decirle al pueblo. Anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá, y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera. Y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. E hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. ¿Qué es lo que hace Josué? Bueno, pues da este anuncio primero. Y les dice, mañana Dios va a mostrar, va a sacar a la luz quién está guardando el anatema, quién está en pecado. Y al día siguiente Josué se levanta temprano por la mañana y empieza probablemente utilizando el Urim y el Tumim, que eran dos piedritas que el sumo sacerdote tenía en su pectoral. No se sabe exactamente cómo eran, porque Dios, yo creo que conociéndonos, no permitió que se guardara, porque si se guardara el Urim y el Tumim, te aseguro que el día de hoy encontrarías en librerías así, Urim y Tumim, para saber la voluntad de Dios y no sé qué. Y esa era una forma en la que Dios hablaba en el Antiguo Testamento, antes de que el Espíritu Santo habitara dentro del creyente. La última vez que se echaron suertes fue en el libro de Hechos, al principio, cuando se elige el apóstol que va a sustituir a Judas. Después de eso, en Hechos capítulo 2, llega el Espíritu Santo sobre ellos, y estaba en ellos, viene sobre ellos, y a partir de ahí nunca más se menciona en la Biblia que echaron suertes. El día de hoy no tienes que echar suertes. Tenemos la guía del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Eso es lo que dijo Jesucristo que el Espíritu Santo haría. Bueno, probablemente a través del Urim y el Tumim, que eran dos piedritas blancas, probablemente era una blanca y una negra, y digamos, si salía la blanca era sí, si salía la negra era no. Entonces probablemente pasaron la tribu de Manasés, y entonces acabó el sumo sacerdote, no, entonces la tribu de no sé quién, y así, y llegaron a la tribu de Judá. Luego de la tribu de Judá los formaron por familias. Y después de formarlos por familia, fueron así llegando hasta Acán. Eso es lo que sucede. Ahora, versículo 15, este es importante. Fíjate lo que Dios dice. El que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Acán fue sorprendido. ¿Te imaginas cómo pasó la noche Acán? Porque Josué da este anuncio la noche anterior al juicio. Y Josué dice, mañana va a suceder esto y Dios va a sacar a la luz. ¿Te imaginas cómo pasó la noche Acán? ¿Cómo crees que pasó? ¿Tú crees que durmió pensando, híjole, mañana Dios dice, híjole? Acompáñame al Salmo 32, versículo 3. Dice, vamos a leerlo desde el versículo 1. David escribe este salmo, que es una clara referencia al pecado que él cometió con Betsabé,
y que por un año estuvo escondido creyendo que había logrado burlar a Dios. Y dice, bienaventurado aquel varón cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y yo creo que esta era la actitud, así estaba Acán esa noche. De pronto, angustiado por lo que va a venir mañana, con temor de que fuera expuesto su pecado, creyendo de alguna manera, esperanzado en que Dios no supiera que él había tomado del anatema, a lo mejor esperanzado en que, a lo mejor es otro que tomó más anatema que yo y Dios está juzgando a otro, pero en todo caso, intrigado y angustiado. ¿Y sabes qué? Esa es la realidad de cualquiera de nosotros cuando estamos en pecado. El pecado es interesante porque lo primero que hace el pecado es hacerte creer que no estás en pecado. Y a veces las consecuencias del pecado no son inmediatas. A veces las consecuencias del pecado tardan un año, un día, 2 años, 20 años en venir. Cuando Eva comió del fruto prohibido y Adán comió del fruto prohibido, probablemente pensaron, no he muerto, la serpiente tiene razón. No era verdad que si comía del fruto iba a morir. La serpiente tenía razón, Dios mintió. Pero unos cuantos años más adelante murieron. Y el pecado trajo las consecuencias que Dios había dicho que iban a traer. Lo que vamos a estar viendo el día de hoy es el problema cuando estamos viviendo en pecado y en vez de sacarlo a la luz creemos que podemos engañar a Dios, creemos que podemos guardarlo y no cosechar aquello que sembramos. La semana pasada lo vimos en Gálatas, Pablo dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Si estás en pecado el día de hoy, déjame decirte que Dios no tiene mala memoria. Dios va a recordar ese pecado, no se le olvida. El tiempo no soluciona el asunto del pecado. Solo el arrepentimiento, solo el ir a Cristo soluciona el problema del pecado. Porque otra vez, ¿recuerdas qué es lo que dice? Aquel que fuere sorprendido en el anatema. Yo estoy completamente seguro que si esa noche Acán hubiera ido con Josué y le hubiera dicho, Josué, yo tengo el anatema, Dios hubiera extendido misericordia sobre Acán. Pero Acán creyó que podía engañar a Dios y fue sorprendido. Una cosa es confesar tu pecado, otra cosa es que te cachan en tu pecado. Y si el día de hoy tú estás en pecado, déjame invitarte a que lo confieses. Y confesar no es decir, ok Señor, sí estoy en pecado. ¿Y qué? Eso no es confesar. Eso es tener orgullo de tu pecado. Confesar tu pecado es reconocer que lo que estás haciendo es pecado, que ofende a Dios y apartarte, arrepentirte. Si no hay arrepentimiento, no hay confesión de pecado. No es confesión, es vanagloria de mi pecado. No dejes que te sorprenda. ¿Sabes qué? Dios en este momento decretó el juicio para el día siguiente. Tú y yo no sabemos cuándo nos vamos a presentar. Ya sea que el Señor regrese, puede ser esta noche. Ya sea que tú vayas, puede ser esta noche. O puede ser dentro de 20 años. No importa, hay un juicio. No esperes a ser sorprendido en tu pecado.
Me encanta la frase que una vez escuché, que el pecado para Dios no es problema. La primera vez que escuchas esta frase te quedas así como, ¿cómo que no es problema? No, no es problema. El pecado para Dios no es problema porque Dios ya proveyó una solución en la cruz. Y si tú estás en pecado, hay una solución: la cruz de Cristo, la confesión, ir a la cruz. Eso fue lo que no hizo Acán. Probablemente tú piensas, pero bueno, sucedió hace tanto tiempo que ya Dios no se debe acordar. Y además, entre tantas cosas, Dios a lo mejor no se dio cuenta. Dios sabía la tribu, la familia, la casa, la tienda donde estaba el pecado. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Ahora, la pregunta es, ¿cómo llegó Acán ahí? Porque a lo mejor no estás en pecado. Entonces, vamos a estudiar el texto para ver cómo fue que llegó Acán y tomar ese camino como una advertencia, sabiendo que si empiezo a reconocer estos emblemas, no tengo que seguir caminando por ahí. Es como cuando te dicen, pues mira, para llegar a mi casa tienes que pasar esto y esto y esto y esto, ¿no? Tomas periférico y vas a pasar el Hospital Ángeles, vas a pasar esto. Si llegas a TV Azteca, ya te pasaste, ¿no? Y así, si tú estás yendo y ves estas cosas en tu vida, ya te pasaste, ya estás en un camino equivocado. Así que te ruego que el día de hoy examines tu corazón. Si estás reconociendo estas cosas en tu vida, arrepiéntete. Arrepentirse quiere decir darse la vuelta. ¿Cómo es que Acán llegó a este punto? Fíjate, versículo 19. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Bueno, eso no es confesión, es que fuiste cachado en tu pecado. Verso 21, y aquí está la clave. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Primero, Acán está tratando de decir, está tratando de disfrazar. ¿Cuántas veces nosotros decimos, me equivoqué, no pequé? No. Tú tienes que ser sincero. Cuando es pecado, es pecado. Porque lo que dice Acán es, vi entre los despojos un manto. No son despojos. Es el anatema, es lo consagrado a Dios, es lo que está apartado para destrucción. No son despojos. Porque casi está diciendo, vi entre la basura unas cosas y las tomé, ¿qué tiene? Estaban entre la basura. No escuchaste la voz de Dios. Dios dijo que eso era anatema, que eso era apartado, que eso era de Dios. Y nosotros a veces disfrazamos nuestro pecado de esa manera. Y ahora, fíjate el primer paso que da Acán camino al pecado. Versículo 21. Vi entre los despojos. Vio. ¿Qué tiene de malo ver? El ver es un asunto bien importante. Jesucristo dijo que, acompáñame a Mateo capítulo 6. Versículo 22. Y en este contexto Jesucristo está hablando específicamente acerca del dinero. Mateo 6, verso 22 dice, la lámpara es el cuerpo del ojo. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno,
todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Es decir, si tu ojo, que es de donde se alimenta de luz el resto de tu cuerpo, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está en luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo está en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? O sea, déjame mover el ejemplo a un poco de agua. Si te dice, si el vaso está limpio, el agua que tú tomas estará limpia. Pero si el vaso está sucio, el agua que tú tomas estará sucia. Ahora, si tu vaso sucio es lo más limpio que tienes, ¿qué tan sucio estará lo sucio? Eso es lo que dice. Si lo que debería ser luz son tinieblas, si la luz que hay en ti es tinieblas, o sea, si lo más brillante es oscuro, ¿cuánto más oscuro serán las tinieblas mismas? Ahora sí que, si el negro es negro, ¿cómo será el negro oscuro? Por ponerlo en un lenguaje chilangoso. Y eso es lo que está diciendo Jesús, el ojo. Y es tan importante y es tan imperceptible lo que ves. Series de televisión, puestos de revistas. Cuida lo que ven tus ojos, porque es la luz para tu cuerpo. Esto de, pues nomás estoy viendo, es el primer paso. Después de, ¿cuál fue el segundo paso? Vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata, un lingote de oro de peso de 50 siclos. O sea, está hablando de una cantidad considerable. Lo cual, ¿qué cosa? Codicié. Claro, si ves primero, luego vas a codiciar. Y la palabra codiciar ahí literalmente quiere decir muy amado. A lo mejor tú el día de hoy estás peleando con un pecado y dices, es que no lo puedo dejar. Es que amo mi pecado. Eso comenzó viendo. Eso comenzó viendo nada más. Si tú cuidas tus ojos, vas a evitar llegar a esta segunda etapa en la que vas a amar eso, codiciarlo, desearlo. Y obviamente, si primero viste, luego empiezas a anhelar eso, ¿qué crees que sigue? Vi, codicié y tomé. Es tan común la frase caí en pecado y es tan falsa, porque nadie cae en pecado. El cristiano común no cae en pecado, el cristiano camina hacia el pecado. Fíjate lo que dice Judas. Verso 24. Judas solo tiene un capítulo. Al final de tu Biblia dice en el verso 24: aquel que es poderoso para guardaros sin caída. Está hablando de Jesucristo. Jesucristo es poderoso ¿para qué? Guardarte sin caída. O sea, nadie cae. No porque tú seas bueno, sino porque Dios, Jesucristo, te guarda. ¿Y tú crees que Jesucristo es capaz de guardarte sin caída? Sí, eso es lo que dice la palabra. Él es poderoso para guardarte sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Entonces, ¿cómo es cuando caes en pecado? Bueno, no caíste. Caminaste hacia el pecado. Primero viste, después de ver empezaste a amar, y después de amar tomaste. Y ya estás ahí. Y después de tomar, ¿qué sigue? Al final del versículo dice: y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda. Y me encanta, porque según tú, nadie se dio cuenta.
Y ya estás en pecado, pero según tú, está escondido bajo mi tienda. Eso es lo que crees. No hay nada que se pueda esconder delante de aquel que lo ve todo. Todas las cosas están desnudas delante de Dios. Pero, otra vez, el pecado te engaña y te hace creer que, pues como no ha habido consecuencias, como no ha pasado nada, pues nadie se dio cuenta. Y si sigues en pecado, créeme, tarde o temprano, más temprano que tarde, vas a pagar las consecuencias de ese pecado. Y ese es un patrón que sucede constantemente en la palabra de Dios. Empieza con algo sencillo: ver, codiciar, tomar, esconder. Acompáñame a Génesis capítulo 2. Génesis capítulo 3. Antes. Vamos a Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2. Deja tu dedo en Génesis, pero acompáñame a Primera de Juan capítulo 2. Verso 16. El apóstol Juan escribe y dice: porque todo lo que hay en el mundo, y fíjate qué es lo que hay en el mundo: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y eso es lo que nos seduce. ¿Pero cómo? Deseo de la carne, deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Y esas cosas se repiten constantemente de diversas maneras. Y eso es lo que nos seduce. Ahora sí, Génesis capítulo 3. Estamos en el jardín del Edén. Y dice desde el versículo 1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios: no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué dice el verso 6? Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, los deseos de la carne, y que era agradable a los ojos, los deseos de los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, la vanagloria de la vida. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es la misma estrategia, es el mismo problema. ¿Y cuál es el resultado después? Se escondieron de Dios. Así es. ¿Cómo empezó? Mirando. Acompáñame a 2 de Samuel capítulo 11. 2 de Samuel capítulo 11. Versículo 1. Aconteció al año siguiente, estamos mucho más adelante, David es el rey de Israel. Dice: en el tiempo en que salen los reyes a la tierra, esto es en primavera, que David envió a Joab y con él a sus siervos de todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba por el terreno de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y alguien podría decir: es que fue tentado. Probablemente, pero pudo haber cerrado los ojos y regresado a su casa. ¿Qué hizo? Nada más vio. Bueno, no es que nada más. Comenzó viendo. ¿Y luego qué sigue? Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Empezó a poner su corazón en eso. Preguntar: ¿y quién es?
¿y qué hace? ¿Y cómo se llama? Y empezó, siguió dando rienda suelta y en esta misma carretera. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y él durmió con ella. Vio, la codició, tomó. ¿Y luego qué hizo? ¿Tú recuerdas? Cuando ella queda embarazada. Manda a traer a Urías que duerma con su esposa y no puede y lo emborracha y al final, bueno, plan B, vamos a matarlo para que quede escondido. Y por 1 año él pensó que estaba escondido. Hasta que viene Natán y lo confronta con su pecado. Eso es algo de lo que yo tengo que tomar conciencia. Porque ya sea que Satanás, como en el caso de Eva, está tentándome, o ya sea como David, que Satanás no tiene nada que ver ahí. Es David el que decidió no ir a la guerra, es David el que está en el lugar equivocado, viendo lo que no tiene que ver, preguntando lo que no tiene que preguntar y buscando lo que no tiene que encontrar. Ya sea que Satanás me tentó o ya sea que mi carne produce esto, es lo mismo. Fíjate lo que sucede en Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Versículo 8. Satanás está tentando a Jesucristo. Y fíjate qué hace. Le llevó el diablo a un monte muy alto y le, ¿qué cosa? Le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué es lo que le está diciendo Satanás a Jesucristo? ¿A qué viniste a la tierra? ¿A recuperar esto? Bueno, yo te doy un camino más fácil. O sea, el camino de la cruz es doloroso, tienes 3 años de ministerio, es complicadísimo. Y pues Dios el Padre, pues Él está sentado en el trono, Él pues, como que no se inmuta, pero a ti si te importa, te ofrezco una salida mejor, que es lo que quieres. Es decir, seamos prácticos. ¿Qué quieres? ¿El mundo? Yo te lo doy. A mí me fue entregado, yo te lo doy. 1 segundo de tu tiempo. Comparado con la eternidad, ¿qué es 1 segundo? Adórame, póstrate. Aquí están todos los reinos del mundo. Y le mostró. Y Jesucristo no vio los reinos del mundo. Dice Hebreos que por el gozo puesto delante de Él, nosotros, soportó la cruz, menospreció el oprobio, decidió el camino difícil. Pero comenzó ¿dónde? Satanás trató de mostrarle. Es lo mismo siempre. Acompáñame a Santiago capítulo 1. Que es donde tenemos esta misma cadena, pero descrita de otra manera, un poco distinta, acerca de este camino hacia el pecado. Dice Santiago capítulo 1, versículo 14, sino que cada uno es tentado, cuando está hablando de que Dios no tienta a nadie, que no le echamos la culpa a que, pues es que Dios me tentó, Dios puso una tentación delante de mí, ¿qué es lo que hizo? Echarle la culpa a Dios. Adán dijo, pues es que Señor, la mujer que tú me diste es la que me dio de comer el fruto y yo comí, pues no es mi culpa, tú me diste esa mujer. Y siempre tratamos como de aventar la pelota a algún lado. Y Santiago dice, no, cuando uno es tentado no diga que es tentado de parte de Dios. Él no puede ser tentado ni él tienta a nadie.
sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La palabra concupiscencia literalmente quiere decir poner el corazón sobre algo, es decir, mirar y desear. Cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Mi propia concupiscencia pone el anzuelo y la carnada. No me obliga a comer la carnada, pero me pone la carnada. ¿Y qué pasa después que está la carnada ahí y está el anzuelo? Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, o sea, podríamos decir que queda embarazada, digamos, porque eso es lo que la palabra concebir quiere decir. Cuando mi corazón se une a ese deseo, entonces ya está formándose algo. Cuando se ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Y es una cadena. ¿Comenzó cómo? Cuando de mi propia concupiscencia no puedes hacer nada contra eso. Está en tu carne. Tu carne no puede ser reformada. No hay forma de que tu carne coopere. El espíritu y la carne siempre están en conflicto. Y así van a estar. La concupiscencia siempre va a estar tendiéndote el anzuelo. Pero depende de ti. ¿Lo voy a mirar? Yo creo que ahora sí puedo quitar la carnada sin quedar engarzado. Y lo voy a ver de este lado, lo voy a considerar. No. Porque si empiezas a hacer eso, tu corazón empieza a envolverse. Y entonces queda concebido. Y ya está en tu mente. Podría hacer esto, ya está en tus pensamientos. Lo que primero viste, ahora ya está en tu mente, ya está dando vueltas ahí, ya estás tratando y cómo maquinar para conseguir eso. Y luego da a luz el pecado y ya sabes cómo hacerle. Todavía no se ha consumado, pero ya tienes toda la estrategia, todos los pasos, todas las excusas necesarias. Y después es cuestión de tiempo. Porque créeme, siempre va a haber la oportunidad. Y cuando venga esa oportunidad, ya tienes el plano diseñado y vas a caer en pecado, y siendo consumado el pecado da a luz la muerte, la separación de Dios. ¿Cómo puedo interrumpir todo este proceso? Bien sencillo, al principio del proceso. Mientras más tardas en interrumpir este proceso, es más difícil soltarlo. Déjame ponerte un ejemplo, porque acá está hablando de codicia de algo económico. Tú ves el coche del vecino y dices, yo quisiera ese coche. Ok. ¿Está mal de ser un coche? No, ponlo delante de Dios, Señor. Si tú quieres darme un coche, pues yo te ruego, Padre. Punto. Pero si ya lo ves al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente, y al día siguiente, aguas. Porque ya lo estás viendo. Tu corazón se va a envolver. Y vas a empezar a desearlo. Y luego te garantizo, vas a caer en pecado por conseguir eso. Ya sea estafando a alguien, ya sea endeudándote, siendo muy poco sabio para controlar tus deudas. Pues vamos a buscar un crédito y no vamos a diezmar para poder pagar el crédito y pues total y no sé qué. Y ya estás encarrerado, ¿sabes qué? Siendo consumado, ya estás apartado. Y después, bueno, pues ¿para qué nos compramos un coche si no vamos a poder salir? Y pues cuando podemos salir en domingo, no pasa nada si no vamos un domingo a la iglesia, lo vemos por internet y de ahí nos vamos y no sé qué. Y ¿sabes qué? Ya estás del otro lado. Y comenzó viendo. Y si tú haces memoria, siempre ha comenzado así, viendo. Y nada más dijiste, qué interesante. Y luego, qué bonito. Y luego, ¿cómo lo quiero? Y siempre sigue ese mismo camino. ¿Cómo llegó Acán al pecado? Vio,
codició, tomó, escondió. Sencillo. ¿Cuál sería el antídoto? Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 6, dice, por nada estéis afanosos. Ahora, ¿cómo es que puedes no estar afanoso? Vamos a regresarnos un versículo. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Okay. Cuando tienes esa perspectiva, el Señor está cerca, nada te va a afanar. Si de pronto, ahora, en este momento, empezara a temblar así durísimo y se empezara a caer el techo, y a la salida se te cae tu celular, tu iPhone, que lo deseaste desde principios de año y estuviste y no sé qué, y se te cae. ¿Te quedarías a recogerlo? Es que es mía. No. ¿Por qué? Porque hay una urgencia. Si tú crees que el Señor está cerca, sabes que te vas a ir. Y no hay afán por nada. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. O sea, ¿sabes qué? Dios no está peleado con que le pidas. Pero si le pides, espera y confía. Delante de Dios en toda oración y ruego. ¿Cómo? Con acción de gracias, con gratitud por lo que ya tienes. No quiere decir declara que ya tienes eso y dale gracias como si ya lo tuvieras. No, eso es basura. Dios ya ha sido bueno. Si nada más nos diera la salvación, créeme, estás más que recontra bien recompensado. Aunque a partir de ahí en adelante tu vida fuese total y absolutamente miserable, estás siendo abundantemente recompensado. Y tendrías razones para ser superabundantemente agradecido. ¿Y qué va a suceder cuando logras entender esto? La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y luego te da el tip, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Ok, ahí está entonces la clave. Cuando empiezo a ver el coche del vecino y que me empieza a hacer ojitos su coche, ¿sabes qué? Ponte a pensar en lo que es bueno, lo justo, lo puro, digno de alabanza. ¿Qué será eso? Jesucristo. ¿Y dónde encuentro a Jesucristo? En su palabra. Por eso memorizamos versículos. No es para a ver quién se sabe más. Es que, ¿sabes qué? Necesito eso. Necesito de dónde agarrarme. Cuando, la neta, es muy poco sabio seguir ese camino. Es muy poco sabio. Porque terminas mal, siempre. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 7. Versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, puedes repasar el capítulo 6 para ver solo algunas de las promesas a las que Pablo se refiere. Pero tú sabes muchísimas promesas. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El que tiene sed, venga a mí y beba. El que viene a mí, yo no le echo fuera. O sea, hay muchísimas promesas. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La santidad se perfecciona en el temor de Dios. Y el temor de Dios es el principio de la sabiduría.
Cuando viene la tentación, sabes que lo único que te va a ayudar a tomar una decisión sabia es el temor de Dios. Estar constantemente recordando que Dios está a tu lado. Y eso es lo que te va a ayudar a limpiarte de toda contaminación de carne y de espíritu. Y cuando la tentación empieza y toca tu puerta y empiezas a ver, el temor de Dios es lo que va a decir, no tengo que ver eso. Y empiezas, ¿cómo puedo tener el temor de Dios? A través de su palabra, conociéndole, y eso me lleva a la sabiduría, y regreso al mismo punto. Regresa, Josué, por favor. Por otro lado, si te das cuenta, Acán es no sé si ingenuo o qué palabra, pero tú y yo también somos exactamente iguales en lo que se refiere al pecado. ¿Por qué? Acán, ¿qué es lo que hace? Toma un manto babilónico, toma 200 ciclos de plata, un lingote de oro, son un montón de cosas. ¿Y qué hace? Las esconde. ¿Para qué te sirve un manto escondido debajo de tu tienda? ¿Para qué te sirve todo ese? ¿Qué? ¿Te lo vas a poner para salir? ¿No? Y que todos vean, ¿por qué tienes un manto babilónico? Por otro lado, vienen de 40 años de estar viviendo en el desierto, en los que ni su zapato, ni su calzado, ni su sandalia se deterioró, ni su vestido. Fueron alimentados por codornices, por pan que caía del cielo. Tenían aire acondicionado de día y calefacción de noche, todo provisto por Dios. ¿Qué les hacía falta? ¿Para qué te sirve todo eso? Y recuerdas, Dios les dijo que ese año iban a vivir del fruto de la tierra. Ni siquiera iban a tener que sembrar. De lo que saliera, eso iban a comer y no les iba a faltar. Y ¿sabes qué? Tú y yo somos seducidos por el pecado de esa manera. Y ahí lo tenemos y lo abrazamos y que nadie se entere. Y es inútil. Porque no completa y no lo necesitas. Y solo es pecado. Pero estamos ahí, seducidos por haber visto. Verso 22. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Esto es, ¿por qué nos has afligido? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues sí, sale a la luz lo que Dios ya sabía desde el principio, sale a la luz. Y y Acán, por lo que él hizo, terminan contaminados también todos en su familia. Y tú dices, ¿no es ya eso muy injusto? Bueno, en Deuteronomio 24, lo puedes leer en tu casa, buscarlo, la ley prohibía matar al hijo por el pecado del padre. Entonces, lo que entiendo que sucedió aquí es que estaba en medio de la tienda. Todos los hijos, toda la familia, todos sabían. ¿Y quién crees que les pudo haber convencido de que era lo correcto? Y que, pero no le digas a nadie. Acá. ¿Sabes qué? El pecado que tú estás viviendo, si estás viviendo en pecado y escondiéndolo, va a afectar a toda tu familia.
Y sí, Dios es misericordioso y va a dar una oportunidad de arrepentimiento a todos de manera individual. Eso no te quepa en la menor duda. Pero le estás haciendo la vida muy complicada y le estás poniendo el camino muy difícil a tus hijos si estás en pecado. ¿Cómo crees que ellos van a tomar la palabra de Dios si tú no la tomas en serio? Y otra vez, entiendo, Dios les va a dar la oportunidad y ellos van a tener que decidir y Dios va a mostrar su misericordia de manera individual. No me cabe la menor duda. Pero ¿sabes qué? Yo quiero hacer el camino fácil a mi hija. Yo quiero que ella tome la decisión correcta y no quiero ponerle piedras de tropiezo. Porque el pecado, tarde o temprano, va a afectar a tus hijos, a tu familia y a todo lo que tú tienes. Trae tu pecado delante de Dios. Trae tu pecado delante de Dios. ¿Sabes qué es lo increíble? Que Dios no necesita enterarse. Dios ya lo sabe. O sea, si tú estás pensando, híjole, pero es que si le digo a Dios qué va a pensar, Dios ya lo sabe. Ya proveyó la solución para ese pecado. No lo abraces. Tráelo, confiésalo y apártate. Cuida tus ojos y alza tu oído. Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír por la palabra de Dios. De este mundo, de lo que está aquí, nada vas a sacar. Nada. Es como Jericó. Va a ser quemado todo. Dice Pedro que los elementos ardiendo pasarán. Entonces no pongas tus ojos en las cosas de aquí. No entregues tu corazón a las cosas de este mundo. Todo está destinado a la destrucción. Anatema, destinado a la destrucción. No lo abraces, porque te vas a quedar. O sea, ¿sabes qué? Dios dijo que todo el anatema tenía que ser destruido. Acán abrazó el anatema. Entonces, Dios dijo, ok, eso es lo que quieres. Sigue el camino del anatema. Mejor abraza la cruz, que es lo que te lleva a la vida eterna. No abraces lo que está aquí, porque en su misericordia Dios te va a permitir quedarte. Dios no te puede forzar a vivir de acuerdo a su propósito, porque es un Dios de amor y el amor respeta. No es lo mismo confesar tu pecado que ser cachado en tu pecado. No esperes. No esperes, no pierdas la oportunidad de confesarlo y de traer a la luz tu pecado cuando estás a tiempo. No sabemos cuándo viene nuestro Señor. No sabemos cuándo tú te vas a presentar delante de Él. No sabemos cuándo te van a cachar. Y sabes que ya no es confesión. Por último, no tengas misericordia de tu pecado. ¿Te imaginas a Josué? ¿Tú crees que le dio gusto llevar a Acán, a toda su familia y a todo lo que había y todo lo que tenía y apedrearlo y quemarlo? ¿Tú crees que Josué lo disfrutó? No, definitivamente no. Es el pueblo que él está liderando en ese momento. Pero ¿sabes qué? No tengas misericordia con el pecado. A lo mejor tienes pecado en tu vida que forma parte de tu vida, de tu familia. No tengas misericordia con el pecado. Con el pecado en tu vida, no tengas misericordia. Jesucristo dijo que si tu mano te es ocasión de pecar, córtala y échala. Obviamente, no es una cuestión literal, porque el pecado no está en tu mano, sino en tu corazón, está en tu mente. Lo que está diciendo Jesús es: toma medidas radicales. Cuida tus ojos, haz lo que sea necesario. Si tu ojo te es ocasión de pecar, córtatelo y échalo fuera, dijo Jesucristo. Nuevamente, no es una cuestión literal. ¿Qué es lo que estás viendo? ¿A qué le estás entregando tu corazón? ¿Qué es lo que estás anhelando tomar?
Y si estás tomando algo y estás escondiéndolo, ¿sabes qué? Suéltalo. Tráelo delante del Señor. Confiesa tu pecado. A lo mejor vivirás consecuencias, pero son mejor las consecuencias después de la confesión que las consecuencias por no haber confesado. Eso te lo puedo garantizar. Dios es bueno. Dios ha provisto una solución porque te ama. Si estás en pecado, no dejes pasar esto. No dejes pasar el pecado. Confiesa tu pecado. ¿Oramos? Señor, te damos gracias porque tú, Señor, proporcionaste para nosotros una salida amplia. En la cruz, Señor. Porque no teníamos esperanza. Pero tú nos diste esperanza. Una esperanza cierta de tu perdón. Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y su resurrección. Como prueba de que la ofrenda por nuestro pecado había sido aceptada. Y el día de hoy, Señor, sabemos que todo lo que hemos hecho ya está pagado en la cruz y solo tenemos que traerlo delante de ti. Yo te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo nos redarguya. Que tu Espíritu Santo, Señor, en este momento traiga a nuestra mente, saque de nuestro corazón, Señor, aquellas cosas que hemos escondido a lo mejor desde hace años y creemos que ya están olvidadas porque nosotros las hemos olvidado. Y hemos perdido la perspectiva, hemos creído que ya no están delante de ti. Señor, que podamos traer a la luz esto y confesar nuestro pecado y de esa manera, Señor, recibir el perdón y tu misericordia. Gracias, Señor, porque esto solo es una muestra de tu amor. Nos ponemos en tus manos, rogándote que tú te glorifiques, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén.